El peso de las ideas. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenidos a La Báscula en este jueves. Es jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, a quien saludo en esta tarde. Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte y bienvenido nuevamente. Antonio, muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias, Pablo. Bueno, comenzamos con los temas que preparamos para el día de hoy. El tema inevitable es, por supuesto, el proceso electoral en Estados Unidos, las elecciones en la Unión Americana, Trump y Clinton y los ganadores del supermartes apenas hace 2 días concretamente. Y damos algo de antecedentes. El lunes 1 de febrero comenzó la carrera entre los aspirantes precisamente a la presidencia de Estados Unidos. La primera parada en elecciones primarias fue en Iowa y terminará el 14 de junio las primarias en el Distrito de Columbia. Las elecciones para la presidencia de Estados Unidos están programadas para el 8 de noviembre y serán las 58ª elecciones presidenciales en Estados Unidos concretamente. El supermartes fue hace 2 días y ahí pues 3 estados más el territorio de Samoa Americana pues participaron en este denominado supermartes porque pues ahí los demócratas ya definieron el 24% de los delegados a la convención y los republicanos habrían escogido el 30% de sus delegados. Y bueno, los resultados básicamente son 2. Donald Trump ganó en 7 de estas elecciones y Hillary Clinton, Donald Trump por parte de los republicanos, Hillary Clinton por parte de los demócratas. Y este resultado, por ejemplo, en el Partido Republicano, pues comienza a preocupar ya mucha gente que tomaba en un principio, Pablo, como una broma o un intento de un multimillonario de tener sus 15 minutos de fama que en algún momento prometió Andy Warhol para todo mundo, ¿no? Claro. Bueno, tú lo acabas de decir, es un hecho que Donald Trump, a quien muchos, y me incluyo, no tomábamos en serio porque creíamos que la política, a pesar de estar llena de todas las aberraciones y de todas las desviaciones que tiene en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo en su conjunto, pues no se daría el lujo de permitir que un personaje de esa naturaleza avanzara políticamente, ¿no? El hecho es que está avanzando y el hecho es que se perfila hasta donde va como el candidato o el precandidato más factible a ocupar la candidatura del Partido Republicano, ¿no? Hay que recordar, como tú bien lo sabes, que el proceso de elección en Estados Unidos, el proceso electoral es muy complejo. A veces nos cuesta trabajo entenderlo porque no es nada más que la gente vaya y vote y punto, se acabó, ¿no? Es decir, hay un proceso previo que tiene que ver con las formas en que se eligen a los candidatos, y las formas son lo que se llaman de manera indirecta. Se eligen representantes que a su vez van a ir a una convención y en esa convención van a expresar el voto de quienes los designaron para inclinarse por un candidato o por otro, ¿no? Es en el caso de los dos partidos. Hablo de los dos partidos porque aunque pudiera haber más partidos en Estados Unidos, sabemos que ese sistema político lo dominan 2 grandes partidos, los demócratas y los republicanos, ¿no? El caso de Donald Trump está llamando la atención en todo el mundo, francamente. Tengo un hermano que en alguna ocasión dijo: la elección de los Estados Unidos es tan importante que tendrían que darnos el derecho a votar a todos en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace Estados Unidos nos involucra a todos, nos afecta a todos, mucho más a los mexicanos que vivimos tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como dijo. Pero tiene algo de razón tu hermano en eso que comenta. Absolutamente. Nos involucra, nos implica, nos concierne, porque lo que se hace en Estados Unidos impacta en todo el mundo, ¿no? Con todo y todo, sigue siendo la potencia más importante en materia económica y en materia militar. Y ya con eso lo dijimos todo, ¿no? Económica y militarmente la potencia. Entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad de ser el jefe del Ejecutivo de ese país? Y cuando uno voltea a ver el perfil de Donald Trump,
entonces uno se impresiona, porque al principio creíamos que decía ocurrencias y tonterías, Sí. pero al parecer está muy convencido de lo que dice. Y lo que dice o lo que ha dicho hasta el momento se asemeja mucho a los discursos tipo fascista que previos a la Segunda Guerra Mundial, manejaban sujetos como Mussolini o como Hitler. Alguien podrá decir que es exagerado, pero no. Es decir, a final de cuentas, el discurso de Donald Trump se asemeja mucho en esos términos, ¿no? Los males vienen de fuera, para empezar, ¿no? Todo lo extranjero, ¿sí? Nos complica la existencia. Tenemos que volver a poner a Estados Unidos de pie. Es decir, ¿qué es lo que decían Hitler y Mussolini? Eran exactamente ese tipo de alegorías, ¿no? y de discurso que manejaban. En nuestro caso en particular, somos los mexicanos los villanos frente a este discurso de un conservadurismo ignorante, por cierto, muy ignorante, o que a veces se hace el ignorante porque no quiere ver el gran aporte que la cultura y la mano de obra mexicana están haciendo a los Estados Unidos, ¿no? Hay una cantidad de riqueza inmensa que se ha producido gracias a los mexicanos en los Estados Unidos y que se sigue produciendo, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que eso es de preocupar. Es de preocupar al grado que los propios republicanos, lo que se llama el establishment del Partido Republicano, es decir, los conservadores de viejo cuño, los tradicionales, voltean a ver a Donald Trump y se preguntan si este sujeto no terminará, no nada más con sus adversarios de enfrente o con los que él considera los enemigos de su país, ¿verdad?, sino no terminará con el propio Partido Republicano, ¿no? Porque es un tipo que no tiene ningún respeto, vamos a decir, por las tradiciones políticas ni por nada. Es un hombre, es como el bravucón del barrio, que de pronto se hace rico y como tal, bueno, conjuga dos cosas, ¿no? Una extraordinaria fortuna y por otro lado este espíritu del que llega e impone su ley a toda costa, porque es el bravucón, ¿no? Y ahí eso es para dejarnos pensar a todos que deberíamos de estar previendo, por lo menos, ¿no? Y yo creo que nunca antes una elección en Estados Unidos debió habernos importado tanto a los mexicanos como esta particularmente, ¿no? Pero yo diría que así es la democracia, pese a este discurso xenófobo y racista, pues está, algo mencionas, un discurso ignorante, ¿no? Sí. Y resulta que precisamente donde más impacto tiene Donald Trump es en el sector de menor preparación, así lo han dicho algunas encuestas en Estados Unidos. El sector donde está penetrando ampliamente es precisamente el que tiene menor preparación académica, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, y así es la democracia. Decía, la democracia, fíjate, le da la posibilidad a alguien de ganar un proceso electoral, incluso a aquellos que están dispuestos a destruir la propia democracia, como es el caso de Donald Trump, sí, como actuó, como ya dijiste, Mussolini, como actuó Hitler en su momento. Hitler llegó por elecciones sí, libres, Mussolini llegó al poder, igual. Acto seguido desapareció el Congreso y prácticamente instauró una dictadura. No digo que Donald Trump lo vaya a hacer así, digo, esperemos que no, pero el discurso, el tipo de ideas que está manejando son preocupantes, ¿no? Son equivalentes a las que podría manejar en su contexto y en su forma el presidente de Corea del Norte, ¿verdad? Esta idea de que vengan por mí, ¿no? Yo contra el mundo, el que quiera conmigo se las va a ver. Es decir, espérame tantito, ¿no? O esta soberbia y esta forma de dirigirse a nosotros los mexicanos y a México, ¿no? Y prácticamente sentenciar, sin mediar ningún otro análisis, sentenciar que él va a levantar un muro y que nosotros lo vamos a tener que pagar. Oye, ¿de qué se trata, no? Es decir, ¿en qué mundo vive este sujeto, no? Hoy leía unas declaraciones del secretario de Hacienda, precisamente
Luis Videgaray, que le cuestionaron sobre ese tema y él dijo, ningún peso de los mexicanos, por supuesto, se va a gastar en este muro en el hipotético caso de que Donald Trump ganara las elecciones, ¿no? En el Pero hipotético bueno, caso. cada vez es más real esta posibilidad. Lo que es más real como posibilidad es que sea el candidato republicano, Sí. aunque todavía queda el candidato Rubio, Marco Rubio, que digamos tiene alguna posibilidad, aunque sea lejana, pero la tiene. Pero vamos a suponer que sí llegara a ser candidato Donald Trump, que es lo que se está perfilando más fuerte. Bueno, habría que ver, mira, hay notas periodísticas que señalan que los republicanos de la vieja guardia inclinarían su voto por Hillary Clinton en caso de que ella fuera la candidata, con tal de que no llegara Donald Trump. O sea, un sector de republicanos estaría pensando que el mal menor para ellos es que una demócrata como Clinton llegue a la presidencia en lugar de Donald Trump. Claro, a pesar de que no queda mucho, sí queda mucho. Todavía el recorrido es extenso de aquí a noviembre, cuando son las elecciones, de aquí a julio, cuando se definen las candidaturas, ¿no? Prácticamente. Todavía falta tiempo. Pero lo más probable es que sea Donald Trump el candidato, ¿no? Pablo, permítanos, vamos a hacer una pausa en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. El tema es Donald Trump del supermartes, Hillary Clinton y bueno, esta aspiración que crece conforme pasan los días en Estados Unidos, la aspiración de este multimillonario Donald Trump de convertirse en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El próximo 15 de marzo habrá lo que tú mencionabas en el caso de Marco Rubio. Se va a llevar a cabo elecciones primarias en Florida. Es una esperanza para que Marco Rubio, que es de ahí precisamente, pueda repuntar en este proceso electoral. El 5 de marzo también habrán todavía elecciones en Luisiana. Son la siguiente parada en estas elecciones primarias. Y bueno, pues a ver qué pasa. Pero sí hay ya algunos niveles de preocupación por este crecimiento de Donald Trump. Pero hay algo que después del supermartes, CNN, por ejemplo, hizo una encuesta, menciona en el hipotético caso de que Donald Trump, bueno, te mencionas ya tú, Pablo, es lo más probable de que él se haga de la candidatura republicana, pero ya en las elecciones de noviembre dicen que de enfrentarse en noviembre, Clinton ganaría la elección presidencial con el 52% de los votos contra el 44% de Donald Trump. En un hipotético enfrentamiento, ¿no? En este momento. En este momento, sí, claro, en este momento. Es decir, por eso digo, falta poco y falta mucho simultáneamente. Es decir, cuando uno dice, bueno, de aquí a noviembre, pues no queda mucho, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos meses. Sin embargo, cuando uno piensa en que en la campaña se suceden muchas cosas, surgen muchos incidentes, se modifican los discursos también. Una de las cosas que han hecho notar los analistas es que a raíz de su triunfo en el supermartes, Donald Trump dejó de hablar intensamente de los inmigrantes como el mal y de los mexicanos y de los islámicos y de todo esto, y empezó a hablar un poco más, se montó más en el discurso tradicional de los demócratas, que es los trabajadores están en malas condiciones. El país no está teniendo, no le está ofreciendo las oportunidades que le tiene que ofrecer a su clase trabajadora, a su clase media. Habla mucho de la clase media. Entonces, bueno, ya empezó quizá a hacer un giro, Pero bueno, habrá que ver todavía porque fue tal la enjundia con la que utilizó estos términos en contra, xenófobos, como tú bien lo acabas de mencionar, que uno se pregunta, bueno, pues a lo mejor le va a bajar por ahí, pero no se le va a quitar la idea.
Yo no sé, bueno, el caso particular mexicano, la clase política mexicana, el gobierno en primerísimo lugar, claro, lo acaba de declarar el secretario de Hacienda, quizá obligado por las circunstancias, entre otras cosas porque ya había habido 2 expresidentes que se habían manifestado, ¿verdad? De manera bastante abierta. Calderón y Vicente Calderón Fox. Y Fox. Y en ese sentido pues, se veía mal que el gobierno no dijera nada, pero deberíamos estar pensando. Bueno, la secretaria de Relaciones ¿no? Exteriores ya también se había pronunciado en el sentido que era un discurso que partía de la ignorancia, precisamente, el discurso beligerante y en contra de México y los mexicanos partía de la ignorancia que tiene Donald Trump. Sí, yo creo que, mira, el muro puede uno asumirlo como una cuestión simbólica, porque quienes han hecho los análisis te dicen, mira, el muro ya está levantado por las partes donde hay mayores flujos, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, levantar ese otro muro que Trump quiere, pues es una tontería, porque por ahí no pasa nadie. Esa es una, ¿no? La otra es, no conoce la realidad de las fronteras este señor. Es decir, la frontera mexicano-estadounidense es quizá la frontera más intensa que hay en el mundo. Sobre todo algunos espacios de esta frontera. Vete a Tijuana, Tijuana-San Diego, ¿no? O Tijuana-San Isidro, como lo quieras llamar, que es San Diego. Es tal el flujo que hay de ambos lados. No es los mexicanos que van para allá, no. Es el flujo de seres humanos, de mercancías, ¿sí? De intereses, que tú no lo paras con muros de esa naturaleza, ¿no? Es decir, no puedes hacer eso. Otra cosa que llama mucho la atención, antes de que llegue Trump, pero hay una tendencia de los mexicanos, ha bajado, esto lo dicen estudios en Estados Unidos, ha bajado la intensidad de migración de mexicanos hacia Estados Unidos. La tendencia, claro, ha subido por otros grupos. Nuestros hermanos centroamericanos ha subido más su presencia, porque ya sabemos en qué condiciones tienen que subsistir algunos de ellos, ¿no? Pero en particular la población mexicana está bajando en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, a este señor ni siquiera informado está de las tendencias, de los flujos, de las intensidades. La otra es, no va a haber muro que pare a las migraciones. Las migraciones son uno de los signos de los tiempos. No los puedes detener fácilmente. Estamos viendo el caso europeo. El caso europeo es, ya no saben qué hacer con la migración, pero no la van a poder detener. Sobre todo porque la gente no migra por el simple placer de irse, de abandonar su casa, sus raíces, todo lo que conoce de toda la vida para irse a aventurar. Se va porque está viviendo en condiciones insoportables. Y muchas de esas condiciones insoportables han sido producidas por las políticas de las grandes potencias. Tampoco tendríamos que olvidar eso. Claro. ¿Sí? Bueno, esa es otra consideración. Luego, la otra consideración que yo creo habría que tomar en cuenta es, bueno, al señor Trump se le olvida que México es uno de sus principales socios comerciales. Es a uno de los países que más le vende y que más le compra. Dice, ¿cómo espera generar un buen entorno de negocios, llamémoslo así, con un discurso xenófobo, con la idea de un muro, además obligadamente financiado por nosotros? Es decir, como que suena totalmente inconsistente eso, ¿no? A lo mejor el hombre es un brillante estratega y sabe que de esa manera sí puede ganar la candidatura, a lo mejor. Pero si piensa gobernar así, va a encontrarse con demasiados problemas, adentro y afuera. Porque no nada más ya acuérdate que hay un tratado, Pablo, de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. No nada más es la relación comercial, México es segundo socio comercial de Estados Unidos,
pero también está Canadá, que también debe influir en este tratado. Aunque ¿no? en este caso a los canadienses no los ven como nos ven a nosotros, ¿no? Nosotros somos claro. los bárbaros del sur, sí, que vamos a poner en entredicho sus blancas costumbres y su pureza racial. A Canadá, bien que mal no lo ven así, podrán extrañarse con los quebecuas, porque son franceses o de origen francés, y podrán decir, estos latinos, ¿verdad? Fíjate, en Estados Unidos leía hoy precisamente sobre temas de Internet, lo que están buscando, y ha incrementado las búsquedas, cómo emigrar a Canadá. En Estados Unidos, en Google, por ejemplo, ha incrementado en 1500% esta frase, cómo emigrar a Canadá. Pues a lo mejor están pensando que a la hora que llegue Donald Trump habrá que irse a Canadá. Lo interesante sería quién está buscando eso, si son latinos o son gente de México que dice, bueno, es que si gana este señor ya no va a ser posible estar en Estados Unidos y hay que pensar cómo ir a Canadá. Sí, yo sí veo, yo no tomaría en broma estas expresiones racistas de Donald Trump, porque son el eco de sectores, de ciertos sectores muy ignorantes, pero que siguen teniendo, digamos, una presencia muy importante en el entorno estadounidense, ¿no? Muy probablemente no se dé en las zonas más sofisticadas de la política, del desarrollo estadounidense. Digamos, si tú te vas a un lugar como Nueva York, o te vas a un lugar como Los Ángeles, o como Miami, o como San Francisco, no vas a encontrar eso, ¿no? Pero vete al Medio Oeste, que le llaman, por ejemplo, ¿no? Y probablemente ahí sí encuentres mucho eco de ese tipo de expresiones. Ahora, Pablo, ¿qué debería hacer el gobierno mexicano? Porque yo decía, bueno, es que el gobierno, las expresiones que ha hecho en contra han sido muy tibias hasta el momento, ¿no? Como que todavía no asimilan la magnitud del problema que podría convertirse realmente a Donald Trump. Sí. O sea, bueno, empezar a hacer una campaña como tipo hablarle y decirle a la gente, explicarle, no a los seguidores de Trump, porque bueno, ellos conforme siga así van a seguir confiando en él, pero sino al otro sector que no confía y que no cree en Donald Trump, a ellos sí explicarle el peligro que representaría una eventual candidatura de Trump y un eventual triunfo en el proceso presidencial. Yo creo que, mira, no tengo toda la información a la mano, pero creo que el gobierno de México tendría que hacer más de lo que a la vista ha hecho. Así. A la vista. Primero, México tiene una red de consulados en los Estados Unidos y una importante presencia en ciertas comunidades latinoamericanas, particularmente mexicanas, que pueden operar como centros de lobby, porque el lobby es permitido allá y es visto con naturalidad. Es decir, de negocio. De hecho, el gobierno mexicano lo usa para promover su imagen. Y aquí el problema, más que promover la imagen del gobierno, que por cierto está muy deteriorada, pero no por Donald Trump, sino por otras razones, la situación de los derechos humanos en México, la violencia, el narcotráfico y todo lo demás que ya conocemos. Pero podría utilizar toda esa red de espacios diplomáticos para dialogar con un buen número de sectores estadounidenses que son determinantes a la hora de elegir. Y a lo mejor en un momento se habló, es que fulano tal es un peligro para México, según una campaña. Sí, ahora podemos decir Donald Trump es un peligro para Estados Unidos. Y para México. Y para México, sí, por consecuencia. Muy bien, Pablo, vamos a hacer una nueva pausa en La Báscula, Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo y después de este tema de Donald Trump aterrizamos un tema que tiene que ver con la zona metropolitana concretamente y con el municipio de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara en esta semana aprobó un nuevo reglamento se llama Reglamento de Compensación, Indemnización o Mitigación por Acciones Urbanísticas, que pretende sancionar a constructores de edificios irregulares por el daño que provocaron a la ciudad. La nueva norma aplicará multas a quienes violaron el reglamento para la regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos,
asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada en el municipio de Guadalajara. Y bueno, para establecer las multas, estas se fundamentarán en los coeficientes de los planes parciales del 2015, que por cierto están ahorita están en suspensión, están suspendidos. Pablo, sobre este tema, ¿cuál es tu opinión? Es un tema que tiene que ver mucho con gobernanza. Y bueno, Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara dice, hay por lo menos 160 edificaciones con anomalías graves, principalmente en la zona centro, en la Colonia Americana, Moderna, Santa Tere, Minerva, Providencia, Chapalitas, Arcos Vallarta y Bosques de la Victoria. Y de estas 160, incluso muchas de ellas pudieran ser susceptibles de derrumbarse. Que a mí cuando escucho una autoridad diciendo vamos a derrumbar, me parece que no deja de ser simplemente una declaración mediática. Cualquier autoridad, porque yo no me imagino derribando la construcción de una torre que prácticamente esté terminado o a medio terminar después de lo mucho que se invirtió ahí, ¿no? No me imagino eso, pues. Quisiera verlo alguno, sería un buen escarmiento. En un Estado de derecho de a de veras, bueno, es probable que sí sucediera, ¿no? Es probable, es muy probable. Pero también en un Estado de derecho de a de veras nunca se habría permitido que un proyecto de esa naturaleza avanzara, ¿no? Oye, Pablo, yo diría, en un Estado de derecho de a de veras ni siquiera estaríamos hablando de reglamentos de este tipo, ¿no? No, seguramente no. Aunque mira, sobre todo intereses, por ejemplo, de esta naturaleza, inmobiliarios, hay en todo el mundo. Sí. Hay en todo el mundo. Donald Trump es Déjame regresar a Donald Trump. Donald Trump es uno de esos hombres que se ha hecho ricos, entre otras cosas, con la especulación inmobiliaria. En Nueva York, sobre todo, pero en otros lugares, ¿no? Se conoce la historia de que trató de apoderarse de una buena cantidad de terrenos en Tijuana y no pudo, por fortuna, o todavía no. Precisamente para levantar este tipo de desarrollos, de construcciones, que a la larga uno se pregunta a quién benefician, ¿no? Como quiera que sea, el problema de las torres en nuestra ciudad, tú lo sabes bien, va más allá de las torres, tiene que ver con un proyecto de desarrollo urbano, en realidad. Es decir, tenemos que preguntarnos qué tipo de ciudad deberíamos permitir que se construyera. Qué tipo de entorno urbano tendríamos que permitir que se llevara a cabo, y para eso adecuar, digamos, las leyes y los reglamentos necesarios, ¿no? No, lo que vimos en las administraciones pasadas, y no digo la pasada, sino las pasadas, muchas administraciones, es el producto de de estos arreglos, de estos procesos que se dan entre intereses económicos muy fuertes, que están materializados en las constructoras, en algunas empresas de desarrollo urbano, y autoridades que se prestan a la componenda, al margen de cualquier reglamento y de cualquier ley, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hemos llegado a exagerar en términos de que en esta ciudad se han construido uno tras otro, basta salir a la calle, tú y yo somos testigos todos los días para ver cómo van levantando y levantando torres de la nada, y uno se pregunta por qué van afectando, y van afectando además entornos urbanos, ecológicos, en fin, sin nadie que los detenga. Hay manifestaciones de inconformidad y de malestar de ciudadanos que son los más directamente afectados. De la noche a la mañana te levantan un edificio al lado de tu casa, que era una zona donde las edificaciones no superaban 4 pisos, por decir algo, y de pronto tienes un edificio de 10 o de 15 o de 20, y tú dices, ¿por qué? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Todo lo que eso supone en términos de generar presiones en servicios públicos que a lo mejor no estamos en capacidad de otorgar o no se está en capacidad de otorgar. Y el punto es, si el ayuntamiento, sea por convicción en realidad, o sea por un acto político,
para congraciarse con la ciudadanía, plantea esta posibilidad de sancionar con mucha seriedad a quienes han incurrido en este tipo de prácticas, pues a mí me parece muy positivo. Ahora, en efecto, no es lo mismo cargar una multa, que esperemos que realmente lo hagan, es decir, a derribar un edificio. Hace algún tiempo, yo recuerdo, hay un edificio aquí situado en Providencia que había dictamen de derrumbar por lo menos N cantidad de pisos. ¿Por qué? Pues porque había rebasado el permiso y todo lo demás. Bueno, el edificio sigue en pie y nadie lo va a tocar, como tú dices, difícilmente, ¿no? Y yo veo difícil que empiecen a derrumbar edificios. Ojalá lo hicieran. Yo sería de los primeros que diría, ahora sí, ya estoy viendo autoridad, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a ver qué tanto este tipo de pronunciamientos y de reglamentos se llevan a la práctica. Qué tanto no vuelve a caer por ahí la lógica tradicional de la componenda, del arreglo tras bambalinas, por abajo del agua, en fin, para total hacer que se diluya esta preocupación, ¿no? Sí. Esa es una. La otra es, vamos viendo si realmente los planes parciales de desarrollo que deben regir, digamos, es el plan maestro, llamemos, de desarrollo de una ciudad, son el producto de un análisis no nada más concienzudo de las autoridades y de los especialistas, sino también de los habitantes. Yo creo que lo que ha faltado en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara en general, ha sido una gobernanza del espacio urbano, ¿no? Y la gobernanza no es más que ese espacio de confluencia de los intereses, digamos, diversos o de las posturas distintas estamos hablando, ciudadanos de la sociedad civil, organizada o no organizada, puede ser, el sector privado, que también tiene intereses y pueden ser muy legítimos algunos de ellos, y de la autoridad pública, ¿no? Entonces, ¿dónde están los debates en serio? ¿Dónde está este tipo de análisis que conjugue a todos, ¿no? Es decir, de pronto hay actos de autoridad, el que sea, pueden ser hasta buenos, pero que no han sido consultados en lo absoluto con nadie. Y la pregunta es, ¿y así se gobierna? Porque bueno, a lo mejor hay un gobernante que tiene buenas ideas, pero el que no tiene buenas ideas llega e impone las suyas. Nos faltan, ahora sí que una cultura de generación, de política pública, que parta de los intereses diversos y convergentes que tienen que ver con algo. Y de análisis muy serios que se socialicen más. Yo te preguntaría, ¿tú crees que los habitantes de la zona metropolitana tenemos conciencia de si hay un déficit y de qué magnitud de áreas verdes en nuestra ciudad? Yo tengo el dato, bueno, por supuesto, porque tú trabajas en la información. Estoy permanentemente checando ese dato, pero por supuesto, creo que la mayoría de la población ni siquiera está enterada de cuánta es la superficie de áreas verdes que debe haber por cada habitante de Guadalajara en este caso. Claro, y son estándares que recomiendan organismos internacionales, no son, a ver, ¿en dónde se le ocurre al presidente municipal poner un parque? No, o quitar el parque, ¿verdad? Todo está en función de densidad de población, de oxigenación, es decir, de política de salud ambiental, de convivencia, es decir, los espacios públicos son espacios que en buena medida sirven, cuando están bien diseñados, manejados, utilizados, sirven para que el tejido social no se desgarre, para que la gente se apropie de la ciudad,
y no espacios abandonados que pueden ser utilizados con N cantidad de fines, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la política pública? Esa sería más bien mi pregunta, que surge del análisis, del debate de buena fe entre los distintos intereses. Puesto que no ha habido eso, obviamente hemos tenido, por un lado, intereses, digamos, económicos aborazados e irresponsables, por otro lado, autoridades ineptas y corruptas, las dos cosas. Por decirlo menos. Por decirlo menos. La conjunción de esas dos dinámicas ha dado como resultado que de pronto tengamos desarrollos urbanos donde no debería haberlos o como no debería haberlos, sin importar el impacto que va a tener eso en todo el entorno, sin importar la calidad de vida de las personas, sin importar muchas cosas, bajo un solo principio. La ciudad tiene que crecer hacia arriba. Sí, bueno, pero hay de crecimientos a crecimientos hacia arriba, ¿no? Esa es una. Y la otra es, y tiene que crecer hacia arriba necesariamente donde el desarrollador quiere o donde es pertinente que crezca, ¿no? Donde existe la infraestructura para que pueda crecer. Para eso existen los planes. Claro. ¿Sí? Pablo, pero entonces hacer una nueva pausa en La Báscula, Jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este Jueves de Gobernanza y estamos hablando de este nuevo reglamento de compensación, indemnización o mitigación por acciones urbanísticas que sanciona a constructores de edificios irregulares por el daño que provocaron a la ciudad. Ya mencionábamos, hay 160 edificaciones con anomalías graves y lo que se pretende con este reglamento, Pablo, es crear un fondo verde para el desarrollo de obras benéficas para la ciudad. Esto, coincido contigo, me parece bien, pero siempre y cuando realmente vean los ciudadanos que se están aplicando las multas, que se está creando el fondo verde, o obligar a los constructores que violaron la ley, porque si tenían permisos algunos para construir una torre de 10 pisos y después dijeron, oye, pues, ¿y si hacemos 8 pisos más? Total, pues no pasa nada. Ya estamos aquí. Ya estamos, ¿no? Ajá, y claro. Normalmente es lo que ocurre, así lo hacen. Bueno, es Así excedente que se apliquen multas severas y que, a ver, constructor, si no quieres que te derribe esto, tienes que construir un parque porque aquí hace falta en esta colonia, claro, para compensar, claro, toda la torre. Claro. Que las calles están dañadas alrededor, paviméntalas, ¿no? Sí. Que hace falta renovar las tuberías de agua, de abastecimiento de agua potable en esta zona, ponlas tú, renuévalas. Eso sería pagarle el daño que le están causando a la ciudad. Y me gustaría verlo. A mí me encantaría verlo. Mira, yo conozco casos que han sido realmente extremosos, porque no solamente le hicieron un daño al entorno donde se plantaron estos edificios. Uno en particular que tengo en la mente es un edificio que se robó una parte del parque. Es decir, no solamente no respetó el parque, se lo robó. Y no hubo autoridad. En Zapopan, lo puedo decir, ¿sí? Administraciones pasadas, no hubo una sola autoridad que tuviera la voluntad, digámoslo así, de exigir y de que ese acto de ilegalidad no se llevara a cabo, ¿no? Sé que hubo movimientos de vecinos, sé que algunos de esos vecinos fueron amenazados directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por medio de la constructora o de gente que... ¿sí? Bueno, ese tipo de cuestiones no deberían de suceder. En una democracia, en un Estado de Derecho, eso no debería suceder. La autoridad no debería permitir que tú violentaras el espacio público. Bueno, esos son los ejemplos que estamos viendo, ¿no? Y que se han multiplicado en la ciudad. Yo quiero ver si realmente la administración de Enrique Alfaro tiene la capacidad, digo, suena bonito y ojalá, pero quiero ver si tiene la capacidad de imponerse, no por sus pistolas, porque no, de imponer la ley en el mejor sentido de la palabra, por un lado, y de desarrollar estrategias de desarrollo humano
de desarrollo urbano, que son humanos, simultáneamente, sí, que sirvan para ir perfilando a otra ciudad. Esta ciudad, y cuando hablo de la ciudad no hablo de Guadalajara, hablo de esta gran mancha urbana que ya se nos desbordó. ¿Cómo hacer para que esta mancha urbana, esta zona metropolitana, no llegue a situaciones inconcebibles e insuperables, donde los autos nos dominen, que ya lo están haciendo, donde no respiremos más que dióxido de carbono y contaminantes, donde nuestra agua esté en pésimas condiciones, donde eso aunado a los entornos de inseguridad que ya vemos en muchísimas partes de la zona metropolitana, bueno, pues hacen de este lugar un lugar invivible. Yo creo, aunque ya nos rebasaron las realidades por mucho, porque ya nos rebasaron por mucho, creo que todavía estamos a tiempo de empezar a meter correctivos serios. Claro que la ciudad tiene que crecer verticalmente. Sí. Yo no estoy en contra de eso. Yo no soy un especialista, pero sentido común te puede ayudar para entender que hay que crecer hacia arriba. Pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿En dónde y cómo? ¿Y en qué circunstancias? Porque desarrollas conjuntos habitacionales que después no tienen ni la capacidad para dar albergue a la cantidad de autos que se van a meter ahí, o el agua que se va a consumir ahí, o todas las cosas que se van a generar ahí, ¿no? Entonces, servicio de recolección de basura. Recolección de basura, todos los servicios públicos. ¿Cómo? ¿Cómo hay que pensar la ciudad vertical? ¿Sí? Porque esta idea de que tenemos que ser como Nueva York, a mí me parece ridícula. ¿Sí? No tenemos que ser como Nueva York. No, te iba a decir, un ejemplo de que la ciudad efectivamente debe crecer hacia arriba, pues es Nueva York. Pero bueno, también con mayor restricciones. Pero además Nueva York tiene digamos, una historia muy particular, muy específica. No se nos olvide que es un islote. Así es. En buena medida, y que además se convirtió en el ombligo del mundo por otras razones. Pero no tenemos, es decir, los mejores desarrollos urbanos no son los que imitan a Nueva York. Hay ciudades que se están desarrollando en otras partes del mundo que tienen una calidad de vida bárbara. Es que eso es en lo que hay que pensar. No hay que pensar en los edificios, hay que pensar en las personas. Es decir, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a convivir? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cómo le van a hacer? La verdad. En eso tendríamos que estar pensando. Pero se piensa únicamente en las ganancias que dejan estos desarrollos inmobiliarios. Y dejan buenas ganancias. Muy buenas. Y muchas, yo sospecho, que están fondeados por recursos de procedencia extraña. Como yo recuerdo hace algunos años, bueno, hace muchos años, cuando empezaron a proliferar fraccionamientos por todos lados, me decía, bueno, es que ¿de dónde surge tanto recurso para desarrollo de fraccionamientos? Mira, bueno, lo que tú dices, ¿no? Una economía que no crece mayormente. Así es. Vivimos en una economía así. Ahora estamos presumiendo que crecimos, no sé, 2.5%. Por favor, y ese es el gran crecimiento. Andamos como al nivel del crecimiento de población, más o menos, ¿no? Una economía que no crece en lo absoluto, en donde tú ves de pronto unas polarizaciones sociales bárbaras, una riqueza en poquísimas manos, pero abundantísima, y una pobreza multiplicada, por otro lado. Una clase media que se tambalea. Y de pronto tú ves, no cuesta mucho imaginar lo que supone levantar esos edificios, ¿verdad? Pues supone grandes fortunas. ¿De dónde salen esas fortunas? Cuando todo el mundo sabe que en este país hay una economía subterránea o paralela, o como le quieran llamar, que es el producto de otras actividades. ¿Sí? Porque si hablamos de lo que producen nuestras empresas, por desgracia, no dan para tanto. Y por lo pronto, pues este tema, por ejemplo, del crecimiento vertical de la ciudad representa un reto, no nada más para las actuales autoridades, representaron un reto en el pasado, las que ya estuvieron, que no cumplieron,
no No. supieron enfrentar este reto por muchas cosas ilícitas, seguramente. Que buscar a los responsables también. Sí, claro, ahí. por supuesto. Y bueno, lo que tú mencionabas, la actual administración una vez dijo, vamos a interponer todos los recursos legales contra quienes fueron omisos por estas tan solo 160 edificaciones con graves anomalías. Bueno, vamos a estar esperando esos recursos legales. Y bueno, hoy una que podemos considerar noticia importante sobre este tema es que ya en el Congreso se eligió, mejor dicho, con 37 votos al nuevo Procurador de Desarrollo Urbano, Trinidad Padilla López, ex diputado, ex rector, que además él fue el principal impulsor del actual Código Urbano. Sí, de las reformas. Así es, de las reformas al actual Código Urbano. Entonces, él sabe la problemática y ahí está un reto importante para Trinidad Padilla López. Y no hay que olvidar que lo quisieron impugnar con muchos argumentos. Ya ves que cuando alguien te quiere impugnar busca siempre... Que desde mi punto de vista era muy bueno lo que se pretendía impugnar. Bueno, pero en el fondo, al parecer, las impugnaciones venían precisamente de grupos de interés. Los que se sintieron afectados por las reformas al código. Así es. Que entre otras cosas está diseñado, reforma al código, como él en algún momento lo externó. Lo digo porque, bueno, yo lo llegué a escuchar muy claramente. Nosotros no elaboramos un nuevo código, elaboramos unas reformas al código existente. Claro. ¿Sí? Pero que estaban muy encaminadas a evitar las arbitrariedades en el desarrollo urbano. Todo este escandalazo que hay con el Tribunal Administrativo, que se ha prestado a manejos muy sospechosos, que pueden sonar a corrupción, sinceramente. Pablo, se nos terminó el tiempo, es que este tema da para mucho, pero te agradezco que hayas estado con nosotros como cada 15 días en La Báscula, en Jueves de Gobernanza. Pablo Redondo, muchas gracias. Al contrario, Antonio, muchas gracias. Seguimos platicando la próxima semana o la siguiente. En 15 días. Gracias, Pablo, y gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. La Báscula, el peso de las ideas.